Chicos, buenos días, Dios les bendiga una vez más, pues les saluda Profe Víctor, espero que se encuentren muy bien con sus familias y que pues esta semana sea una semana de bendición para ustedes. Pues no está de más el recordarles lo que escribí la semana pasada, que espero que todos estén bien, pero si alguno está pasando alguna situación difícil en casa, recuerde que en Dios podemos encontrar la ayuda que necesitamos para poder sobrellevar cualquier situación y Dios puede cambiar literalmente cualquier situación. Así es que Dios los bendiga una vez más. Continuando con algunos de los temas que vamos a abarcar en esta tercera unidad. La semana pasada pues vimos algunos comandos en CMD, refrescando algunas cosas que ya habíamos hablado. Son herramientas que pueden servirles. Y pues esta semana de lo básico que podemos encontrar en Windows o en cualquier otro sistema operativo, pues pero hay que investigar. Pues uno es el desfragmentador de discos. ¿Qué es específicamente? ¿O qué es la desfragmentación? Ese es un proceso que consiste en reescribir los archivos de modo que todas sus partes ocupen sectores adyacentes en el disco. O sea que aquello que estaba separado por un espacio en blanco pues pueda unirse o pueda estar unido nuevamente, aunque no hayan espacios en blanco sin utilizar. De este modo se mejora la velocidad de acceso a todos los datos, porque de eso se trata, porque cuando un disco no está fragmentado y en el transcurso del tiempo nosotros estamos borrando cosas o borrando archivos que ya no, o programas que inclusive que ya no necesitamos, entonces eso provoca que nuestra máquina lea con un poquito más de tiempo o se tarde un poco más de tiempo en leer la información que tiene el disco duro. Entonces específicamente esa es la finalidad del desfragmentador de disco. Antes de realizar la desfragmentación del disco, pues se aconseja por lo regular que se pueda hacer una limpieza para eliminar archivos inservibles y de esa forma poder ayudarle al disco o a la máquina, al sistema operativo, para poder realizar la desfragmentación lo más pronto posible. Vamos a ver a través de esta presentación algunas cositas que son importantes que lo puedan saber y que lo puedan manejar acerca de desfragmentar nuestro disco duro. Este que ustedes ven acá es un disco que ya fue analizado y cada color pues contiene información, cada color contiene datos que están grabados en el disco. Pues la idea de todo eso es que la información pueda ordenarse, porque esa es la finalidad de todo. Como les mencionaba, el desfragmentar el disco duro básicamente es organizar y reagrupar la información de los archivos que está dentro de nuestro disco. Esto ocurre a medida que hacemos uso del mismo, los archivos se distribuyen la información que los componen ocupando diferentes sectores del disco duro. Cuando un archivo se encuentra en estas circunstancias se habla de un archivo fragmentado, por lo cual será necesario pues que desfragmentar el disco. Esta imagen muestra lo que el desfragmentador hace. Cada color representa un archivo y los bloques numerados son partes del mismo archivo. Cuando vemos se agrupan los bloques de información de un mismo archivo, pero además se mantiene un orden de información. En este caso los cuadros blancos pues simbolizan la información que fue borrada en algún determinado momento y que queda, si ustedes se dan cuenta al principio del ejercicio o al principio de que el cuadro se empiece a mover, los cuadros blancos están regados en toda la tablita. Entonces la idea es que todos esos cuadritos vayan desapareciendo y que la información quede ordenada dentro de nuestro disco duro. En sí ese es el trabajo que hace el desfragmentador de disco, ordenar toda la información que tengamos dentro de nuestro disco. Ustedes se dan cuenta cómo
a través del proceso o a través de este ejemplo, pues como de todos los lugares se empieza a ordenar color por color. En este caso el primer color, el rojo, empieza a alar todos los colores, todos los componentes del archivo de color rojo, después el rosado, después el aqua, el amarillo, luego empieza a ordenar el verde y por último el azul, de tal forma que queden todos perfectamente ordenados. Esto, como les dije al principio, va a ayudar en que cuando nosotros iniciemos la máquina o necesitemos que nuestro disco duro lea la información, lo haga lo más pronto posible. ¿Por qué hay que desfragmentar el disco duro? Esa es la pregunta. Porque a medida que hacemos uso del ordenador, los archivos se van fragmentando, o sea, se van separando. Es decir, cuando creamos, movemos y editamos, eliminamos y además generamos espacios dentro del disco duro, y los archivos no tendrán a mantener la información que los compone juntos, sino que estará disperso por todo el disco. Por ejemplo, si llevamos mucho tiempo usando el ordenador y descargamos un video, el mismo tendrá la información alejada dentro del disco duro, o sea, separada. Sería como que estuviese cortado en partes, y unir la información dispersa por todos lados es una tarea que requiere más tiempo y recursos, por lo que desfragmentar el disco duro es importante para tener un óptimo funcionamiento de nuestro ordenador. Perdón, pero estoy un poquito congestionado. Muy bien, sigamos. Acá ya estamos dentro de la herramienta desfragmentador de disco. Ya ustedes saben cómo es, cuáles son los pasos para poder ingresar hasta acá. Ya esta es la opción para desfragmentar nuestra unidad de disco, en este caso pues la unidad C. ¿Cómo ejecutarlo? Como en muchas otras operaciones se puede entrar en el desfragmentador de disco de varias formas. La primera forma de acceder es pulsar inicio en barra de tareas, seleccionar programas, seleccionamos accesorios, seleccionamos herramientas de sistema, seleccionamos desfragmentador de disco y de manera gráfica lo podemos ver en la siguiente imagen. La segunda forma de acceder pues es después de haber hecho clic sobre el icono de mi PC, se abre una ventana con la información de nuestra PC, incluyendo las unidades de almacenamiento. Esa sería la segunda forma en la que podemos accesar a la herramienta de desfragmentar el disco duro. Pinchamos o presionamos el botón derecho del ratón sobre el disco duro que queramos desfragmentar y en el menú que se despliega elegimos propiedades. Se abrirá otra ventana con diferentes pestañas en la que tenemos que seleccionar herramientas. Por último se pulsa el botón desfragmentar ahora. Y la tercera forma de acceder, esta tercera es una variante de la anterior. La diferencia es que estriba en que se puede acceder desde una ventana del operador de explorador de archivo de Windows, pulsando con el botón derecho sobre la unidad. A partir de ahí el proceso es similar al anterior, es directamente desde el disco C, en este caso si es el que queremos nosotros desfragmentar. Hay una nota muy interesante que pues aprendí también, ¿verdad? Y es que este proceso de desfragmentación de disco pues no es aconsejable hacerlo en los discos sólidos, porque los discos sólidos todos los archivos se leen o corren a la misma velocidad, son diferentes los discos sólidos. Entonces pues esta herramienta pues no va en un disco sólido como en estos discos que nosotros tenemos en los convencionales. La conclusión es que una vez que hemos finalizado el proceso, nuestro disco duro está de nuevo en perfectas condiciones de trabajo y podemos disfrutar de él. Debemos tener en cuenta que es conveniente realizar de manera periódica al menos el análisis para verificar el grado de fragmentación que nuestro disco tiene, sobre todo cuando lo tengamos sometido a continuas operaciones de borrado y grabación de archivos. Con mayor motivo si estos archivos son grandes, como ocurre en los procesos de edición de video o imágenes en formatos de alta resolución tipo RAW, etcétera, o cualquier programa que use ficheros de gran tamaño
y con muchas operaciones de lectura y escritura, o como recibir clases en cuarentena también. Entonces igual es bueno estar viendo o monitoreando el estado de nuestro disco duro para que funcione en óptimas condiciones. La alerta más importante es darnos cuenta cuando arranca nuestra máquina, aunque eso conlleva otras situaciones. Hay que eliminar sistemas o programas que arrancan con Windows, ¿verdad? Hay que quitarlos, ¿verdad? Pero tal vez de repente vamos a aprender eso en otro espacio. Pero si nuestro ordenador, si nuestra máquina pues se tarda mucho al arrancar, al iniciar, puede ser que el disco necesite ser desfragmentado. Entonces son cositas que debemos de tomar en cuenta y de ser observadores, chicos. No esperar que la máquina truene, que la máquina ya tope y se nos ponga la pantalla azul o cualquier otra cosa, sino que como hemos hablado pues este tiempo que hemos podido pues platicar y aprender juntos, estar pendientes de cuál es el comportamiento de nuestra máquina y hacer un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y atacar las situaciones que puedan provocar algún problema mucho más grave, como imagínense que se pueda arruinar el disco duro. Qué horror, ¿verdad? Que se pierda la información. Entonces concluimos con esta información, pues esta parte. Que Dios los bendiga, y cualquier duda pues igual estamos para servirles.